Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Tremenda amenaza por parte de Kim Jong-un. Corea del Norte calificó al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, de idiota y estúpido por decir que los proyectiles disparados el jueves pasado por Pyongyang eran misiles balísticos y amenazó con la posibilidad de disparar uno hacia aquel país. En un comunicado de la Cancillería de Corea del Norte, asegura que puede decirse que Shinzo Abe es el único idiota de este mundo y el hombre más estúpido que ha conocido la historia, ya que es incapaz de distinguir un misil de un sistema de lanzamiento múltiples de cohetes. También acusa al político conservador japonés de tratar de malograr el estancado diálogo sobre la desnuclearización con Estados Unidos, con sus declaraciones, y además insinúa que Shinzo Abe podría ver en un futuro no muy lejano y muy de cerca lo que es un misil balístico. Recordemos que el pasado jueves Pyongyang disparó desde su costa oriental 2 proyectiles mediante un lanzacohetes múltiple de gran calibre que cayeron en el mar de Japón, aunque fuera de las aguas de la zona económica exclusiva. Sin embargo, Shinzo Abe ya había calificado este tipo de proyectiles de misiles balísticos. Otros miembros de su gabinete y representantes del Ministerio de Defensa de Japón aseguraron ese mismo día que lo disparado no eran meros cohetes. Por otro lado, muchos expertos señalan que la batería disparada por Pyongyang es lo más parecido que se puede encontrar a un misil balístico. Lo único que le diferencia es que los proyectiles lanzados por Corea del Norte no tienen un sistema de guiado. Tan solo la falta de un sistema de guiado lo diferencia técnicamente de un misil balístico, algo con un peso secundario en este caso, al tratarse de proyectiles de corto alcance. Corea del Norte llama idiota y estúpido al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, por decir que los proyectiles disparados el jueves por Pyongyang eran misiles balísticos, y amenazó con la posibilidad de disparar uno hacia Japón. Un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias KCNA y rubricado por un funcionario de la Cancillería norcoreana asegura que puede decirse que Abe es el único idiota de este mundo y el hombre más estúpido que ha conocido la historia, ya que es incapaz de distinguir un misil de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. Además, el texto dice que el primer ministro vive aislado de la política internacional y lo califica también de tonto, ignorante, perfecto imbécil, enano político, perro miedoso, o incluso lo compara con un niño deforme de los que se ven rara vez. También acusa a Abe de tratar de malograr el estancado diálogo sobre la desnuclearización con Estados Unidos con sus declaraciones. El pasado jueves Pyongyang disparó desde su costa oriental 2 proyectiles mediante un lanzacohetes múltiple de gran calibre que cayeron en el mar de Japón, aunque fuera de las aguas de la zona económica exclusiva nipona. Abe, otros miembros de su gabinete y representantes del Ministerio de Defensa nipón aseguraron ese mismo día que lo disparado no eran meros cohetes, sino que lo que dispara esa batería es lo más parecido a un misil balístico sin llegar a serlo. Por otro lado, China e Irán sostuvieron en Beijing una consulta sobre la cuestión nuclear iraní. La parte china estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores Ma Xiaozu, mientras que la delegación iraní estuvo dirigida por el viceministro de Relaciones Exteriores Sayed Abbas. Ambas partes intercambiaron puntos de vista a profundidad sobre la situación nuclear iraní actual y la implementación del Plan de Acción Integral Conjunto, y alcanzaron un amplio consenso. Acordaron fortalecer más la comunicación y cooperación, además salvaguardar los intereses comunes de ambos países, así como la comunidad internacional. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Xiaohu, mantuvo un encuentro con su homólogo iraní Abbas Araghchi este domingo para debatir la situación nuclear iraní en Beijing y también la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto. Ambas partes reiteraron su apego al consenso alcanzado por los 2 jefes de Estado sobre la comunicación y la coordinación para salvaguardar los intereses comunes y los de la comunidad internacional en general. Xiaohu señaló que la retirada de los Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto y su política de presión máxima sobre Irán son causantes de la actual crisis nuclear del país. La retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto y su política de presión máxima sobre Irán son las causas fundamentales de la crisis actual en Irán. El Plan de Acción Integral Conjunto es el resultado importante de la diplomacia multilateral, respaldada por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU,
y un componente importante del orden internacional, basado sobre el derecho internacional. Debe mantenerse y protegerse efectivamente. A pesar de las declaraciones de los políticos rusos sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Rusia y Turquía en el campo militar, el ministro turco de Asuntos Exteriores dijo que Ankara es un aliado leal de la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, y que Turquía está dispuesta a apoyar cualquier operación de la OTAN contra Rusia si es que es necesario. El ministro turco instó a la OTAN a prestar atención al hecho de que además de disuadir a Rusia en las fronteras orientales de Europa, también es necesario apoyar a Turquía en estos esfuerzos. El ministro turco señaló que hay varias formas de hacerlo. Una de ellas sería el fortalecimiento de las tropas de la alianza en el territorio turco y la asignación de armas adicionales. Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Francia ha citado al embajador de Turquía, Ismail Musa, para exigir explicaciones sobre las recientes declaraciones del mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que el presidente francés Emmanuel Macron debería comprobar si está en estado de muerte cerebral. De esta manera, Erdogan calificó este entendimiento sobre el estado actual de la alianza estratégica como enfermo y superficial. Ya el presidente turco y francés habían intercambiado críticas por la ofensiva transfronteriza de Ankara en Siria, en donde Macron se reunió en París con el secretario general de la OTAN, en donde rechazó la actuación turca en el norte de Siria, acusando a Ankara de poner en peligro el trabajo de la coalición internacional contra los yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Antes de la cumbre de la OTAN, que se realizarán el 3 y 4 de diciembre en Londres, está previsto un encuentro entre Erdogan y Macron junto al primer ministro británico Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel. Se espera que las tensiones en Medio Oriente acaparen gran parte del encuentro. Se acentúan las tensiones entre Turquía y Francia a menos de una semana de la cumbre de la OTAN en Londres. Él dice que la OTAN está experimentando una muerte cerebral. Me dirijo al señor Macron desde Turquía y lo haré también en la OTAN. Deberías revisar si tienes muerte cerebral primero. Estas declaraciones contra el presidente francés Emmanuel Macron se produjeron días después de que el mandatario utilizara los mismos términos para señalar un debilitamiento de la OTAN, según Macron, por falta de respaldo de Estados Unidos y tras la decisión de Washington de retirar sus tropas del norte de Siria. Pero las palabras del presidente turco fueron recibidas en el Palacio del Elíseo como un insulto y París convocó al embajador de Turquía para pedirle una explicación. Un día antes, Macron se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien este viernes aseguró que naciones de Europa y Canadá aumentarán su inversión en la alianza. El gasto desigual es una de las principales críticas del mandatario estadounidense, quien ha amenazado con retirar a su país de la organización. Puedo anunciar que el aumento acumulado en el gasto de defensa para finales de 2024 será de $400.000 millones. Este es un progreso sin precedentes. Este 3 y 4 de diciembre será la cumbre de la OTAN en Londres, en medio del rechazo de Francia a la actuación de Turquía en el norte de Siria y las acusaciones de Ankara contra París de supuestamente patrocinar organizaciones terroristas para responder a la ofensiva militar turca. Sabemos que la Casa Blanca es la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos, pues este edificio ubicado en Washington fue cerrado después de que una aeronave desconocida entrara en el espacio aéreo de la capital estadounidense. Para responder a esta violación, varios aviones de combate estadounidenses se dirigieron a Washington. Más tarde, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial informó que la aeronave no se consideraba hostil. Para salvaguardar la seguridad del presidente y de los que se encuentran dentro de la Casa Blanca, existe un radio de 15 millas en los que ninguna nave aérea puede sobrevolar. Además,
tienen una defensa contra misiles y otros ataques aéreos. La productora de la Casa Blanca, Sarah Cook, compartió una foto de un sistema de defensa antiaérea en el techo de un edificio enfrente de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En la foto aparece un sistema de misiles tierra-aire Avenger, que cuenta con 8 misiles Stinger. Fue diseñado originalmente para proteger a las fuerzas del ejército de Estados Unidos de ataques aéreos de baja altura, teniendo en cuenta el uso cada vez más frecuente de drones, no solo por los ejércitos de los países, sino por las organizaciones terroristas y grupos criminales. Mucha atención a esta información de última hora a nivel internacional que ha impactado y que gran susto se llevaron en Washington, D.C. hace pocos momentos. ¿Qué ocurrió? Declararon el cierre de la Casa Blanca.